si voy muy rápido o si no se entiende algo, ¿sí? Nosotros somos Micaela y Fernanda y les vamos a estar dando aparato reproductor masculino. Para empezar a hablar del aparato reproductor masculino, tenemos que saber las partes que por anatomía muchos ya conocen, que se compone por los testículos, las vías genitales espermáticas, las glándulas sexuales accesorias como son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales, y después los genitales externos, que son el pene y el escroto, que es donde está alojado el testículo, ¿verdad? Vamos a empezar hablando primero de los testículos. A modo de introducción, los testículos son órganos ovoides que están dentro del escroto, pero están fuera de la cavidad abdominal. Pero tiene una particularidad de que las capas son una continuidad de la pared anterior del abdomen. Esto le puse a modo de, no creo que se les pregunte, por ejemplo, en una entrega, pero podría salir en el parcial, que la expresión de este gen, que se llama SRI, es responsable del desarrollo de los órganos sexuales masculinos en un embrión indiferenciado. Es decir, que si hay este gen, va a ser hombre masculino, ¿verdad? También no solamente este gen, sino la aparición de, por ejemplo, la testosterona, que es lo que va a definir los caracteres sexuales masculinos. También este factor inhibidor mulleriano, que cuando aparece inhibe que se formen los órganos sexuales femeninos, y si inhibe los femeninos, entonces quiere decir que van a predominar los masculinos, ¿verdad? Y también este otro que es la dihidrotestosterona. Estos son los que en el embrión masculino van a determinar su sexo hormonal. Es importante también saber que los testículos descienden aproximadamente a las 26 semanas de gestación y llevan siempre consigo los vasos sanguíneos, los nervios y el conducto deferente. Nunca va a estar solito. Normalmente en la morgue cuando se marca, se suele marcar con vasos sanguíneos o nervios. Bueno, para empezar a hablar de su histología, tenemos que saber primero cuáles son las dos funciones más importantes de los testículos, que son la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, y la esteroidogénesis, que es la síntesis de andrógenos, especialmente la testosterona. Los testículos están dentro del escroto, pero están en una temperatura mucho más baja que la temperatura corporal, y esto es muy indispensable para que se puedan formar los espermatozoides. Es importante que diferencien que la espermatogénesis sí necesita una temperatura especial, pero la esteroidogénesis no necesita una temperatura especial, ¿sí? Bueno, acá se puede ver que la túnica albuginea, una capita de tejido conjuntivo, va a mandar tabiques hacia adentro del testículo y va a dividirlo en diferentes partes, así como se ve acá. ¿Vieron que parece que algo entra dentro de estos circulitos? Bueno, ese es, es la túnica albuginea, que es un tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos. En esta imagen se va a ver mejor. Así, como que tabica, manda septos que le van a separar al testículo. Esta separación que realiza la túnica albuginea va a dividir al testículo en diferentes lobulillos. Acá dice que le dividen 250 lobulillos. Eh, y cada lobulillo va a estar compuesto por 1 a 4 túbulos seminíferos. Entonces, vamos a quedar bien claro. Estos que se ven acá, que son como empedrado o adoquinado, como una calle, estos son los túbulos seminíferos. 1 a 4 túbulos seminíferos van a formar un lobulillo dentro del testículo, ¿ok? Entonces, dentro de estos túbulos seminíferos es donde realmente ocurre la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. Pero por fuera de estos, así entre estos espacios entre un túbulo seminífero y otro, eso va a ser el estroma. Y en el estroma se van a encontrar las células de Leydig. Bueno, hasta ahora les mencioné dos estructuras importantes. Los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis, y por fuera del túbulo seminífero, el estroma, donde están las células de Leydig. Y las células de Leydig son las que van a producir la testosterona, ¿sí? Bueno,
Dice que cada túbulo seminífero, acá por ejemplo, retrocedo, van a ver, vieron que parece que está todo enrollado, acá, todo enrolladito, está luego todo enrolladito. Y de esto se hace un corte hacia la mitad, tiene esta vista. Por eso tiene esa forma irregular, amorfa, que no son todos un círculo perfecto. Algunos tienen forma de, por ejemplo, más alargadito, este más circulito. Bueno, porque dice que cada túbulo seminífero en realidad mide 50 centímetros de longitud. Están muy enrollados. Nosotros estamos viendo un corte nomás. Y dice que el epitelio seminífero que está dentro del túbulo es un epitelio estratificado complejo y único. ¿Por qué es complejo y es único? Porque se compone por dos tipos de células que no vamos a encontrar en otro lado, que son las células de Sertoli, que están dentro del túbulo, y las células espermatogénicas, que son las que se van a diferenciar finalmente en lo que van a ser los espermatozoides. ¿Quedó todo claro hasta ahí? Bueno, voy a tomar Sí, como un sí. Bueno, em, siguiendo con lo que son los túbulos seminíferos, o sea, por fuera todavía, vamos a ver acá. Esto sería la periferia del túbulo seminífero. Sería como que esto. Esto que está acá, alrededor. Por fuera todavía, no por dentro. Pero no es el estroma. Dice, la lámina propia es un tejido conjuntivo compuesto por 3 a 5 capas de células mioides. O sea, por fuera del túbulo seminífero, rodeando el túbulo seminífero van a ver células mioides. Estas células mioides, la palabra mio viene de músculo, tiene una semejanza con las células musculares lisas. También se le conoce como células peritubulares contráctiles. Y ella le da un spoiler, contráctiles. Estas son las que van a ser como contracciones peristálticas que van a hacer que los espermatozoides se puedan mover a lo largo de los túbulos seminíferos y puedan llegar a las vías espermáticas. Entonces ya vimos tres tipos de células. Estas que están acá, que es naranjadito, amorfo, y este es un núcleo, que es como una flama por ahí. Estas son las células de Sertoli. Después, esta que está por fuera rodeándole son las células mioides. Y por fuera, pero no se ve en este esquema, estarían las células de Leydig, ¿sí? Y estas otras que están acá son todas células espermatogónicas, que vamos a ir conociéndole uno a uno porque son todas diferentes. Bueno, las células de Leydig ya le di un spoiler que son las que van a producir testosterona. ¿A partir de qué van a producir testosterona? A partir del colesterol. Son células grandes poligonales y se dice también que tienen un poco de pigmento de lipofusina, ¿sí? Eso como un dato por si se les llega a preguntar en el parcial. Em, la testosterona que producen las células de Leydig es muy importante para múltiples etapas de la vida. Por ejemplo, en el embrión va a hacer que se desarrollen normalmente las gónadas y además va a producir una proteína que se llama proteína del factor insulínico 3 que va a estimular al descenso de los testículos. Van a ver que esto es muy importante porque el hecho de que, por ejemplo, no desciendan los testículos es un factor neoplásico, por ejemplo. Después en la pubertad, vieron que salta directamente desde el embrión y después la pubertad. Esto quiere decir que más o menos en la infancia, antes de la pubertad, las células de Leydig quedan como en estado latente, no están tan activas. Recién en la pubertad, cuando tienen los estímulos adecuados, vuelven a activarse e inician la producción de espermatozoides, van a secretar la secreción de glándulas sexuales accesorias y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, ahí es donde la testosterona entra y puede hacer que empiece a salir más vello facial, le cambie la voz a los varones, todo producto de la testosterona. Y después en el adulto es el que va a mantener va a mantener la producción de espermatozoides, va a seguir asegurando los caracteres sexuales secundarios y las glándulas accesorias, sexuales accesorias. Pero las células de Leydig no solo van a producir testosterona, también van a producir oxitocina.
Y es esta oxitocina la que le va a estimular a las células mioides para que las células mioides hagan esas contracciones peristálticas para que se muevan los espermatozoides. ¿Se entiende? No, no es muy trabalenguas. Acá, toda esta partecita tendría que estar las células mioides. O sea que esto de acá afuera le estimula a través de esto de acá de la periferia. ¿Sí? Bueno, ahora lo importante, o sea, una de las cosas más importantes que se les puede llegar a preguntar es la espermatogénesis en sí, que es la producción de espermatozoides. La espermatogénesis se va a dividir en tres partes. Primero está la fase uno, que es la fase espermatogónica o de espermatogonia, donde una célula madre espermatogónica va a realizar varias divisiones y se va a dividir en una espermatogonia tipo A oscura, que es muy basófila, por eso se llama oscura luego, ¿verdad? Y va a producir dos tipos de célula. Una célula madre de reserva, que es esta de acá, que después vuelve otra vez acá, pero es una célula madre de reserva. Y otro tipo de célula que van a ser las células espermatogónicas tipo A clara o pálida, que son estas. Estas células A clara o pálida se llaman así porque están más poco teñidas que las oscuras y van a realizar varias divisiones mitóticas, siempre mitóticas, no meióticas, ¿sí? Acá dice lo, mitosis. Van a realizar varias divisiones mitóticas hasta llegar a lo que realmente es el producto de la fase espermatogónica, que es la célula espermatogónica tipo B, estas de acá. No se sabe bien cuántas divisiones mitóticas hacen realmente, solo dice que son varias, pero lo que usted tiene que saber es que de las oscuras salen las pálidas, de las pálidas salen las tipo B. Y si les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el producto de la fase espermatogónica? Son las células espermatogónicas tipo B. Bueno, después empieza la segunda fase, que es la fase espermatocítica. Esta va a derivar de las células espermatogónicas tipo B, van a volver a sufrir, pero esta vez meiosis, una primera meiosis, y van a producir lo que es los espermatocitos primarios, que son estos de acá. Y los espermatocitos primarios, a su vez, van a volver a sufrir otra meiosis y van a dar como... No, 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 no. Sí. Los espermatocitos tipo B van a dar... Sí, van a dar los espermatocitos primarios. Y después, estos espermatocitos secundarios son los que van a dar a las espermátides en su segunda meiosis. Así sería. Tienen que saber también que esta primera meiosis tarda más tiempo, aproximadamente 22 días, pero esta segunda meiosis es casi inmediata. No, después les voy a explicar más o menos en la lámina que no hay tanto, no se puede diferenciar en las láminas primarias de secundarias porque dice que es un proceso que pasa muy rápido. Bueno, después, en la tercera fase, que es la fase espermátide, eh, la fase espermátide ya va a sufrir una remodelación, estas espermátides primarias o iniciales se le podría decir. También tienen que saber que en todas estas divisiones donde se van produciendo los espermatozoides, ellos están unidos como por, por bracitos, por así decirlo, por un pequeño bracito, ni uno está solito, separado. Y eso es importante porque después van a entender por qué. Pero están todos unidos entre ellos. Bueno, la fase 3, que es la fase espermátide, se experimenta una remodelación que consta de 4 fases. La fase de Golgi, la fase de casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración. La fase de Golgi, lo que ustedes tienen que saber es que en la fase de Golgi se van a unir gránulos y van a formar una vesícula llamada vesícula acrosómica. La vesícula acrosómica, ¿vieron que está apuntando ahí algo amarillito? Esa es la vesícula acrosómica. Sucede eso y sucede también que los centriolos van a migrar hacia el polo posterior y van a formar el axonema. El axonema es lo que va a formar la cola o el flagelo, el espermatozoide, ¿sí? Esos dos eventos ocurren en la fase de Golgi. En la fase de casquete, lo que ocurre es
que esa vesícula acrosómica va a ir aumentando de tamaño y se va a extender por la mitad anterior de la cabeza o del núcleo del espermatozoide, ¿sí? Ese amarillito va a ir agarrando la mitad de lo que es la cabeza del espermatozoide. Eso es lo más importante que ocurre en la fase de casquete, de ahí luego viene su nombre, porque se forma como un casquete o capuchón acrosómico sobre el núcleo del espermatozoide. Y después, en la fase del acrosoma, ocurren varias cosas más ocurren, pero una de ellas, por ejemplo, es que, a ver, vamos a retroceder un poco acá. Esta es la célula de Sertoli, les dije hace rato, y esto sería como la espermátide primaria, y esto tiene que mirar, o sea, su cabeza tiene que mirar hacia la célula de Sertoli. Eso es lo que ocurre en la fase del acrosoma. Se reorienta hacia la célula de Sertoli. Díselo ahí. Se reorienta de modo que la cabeza se incluye profundamente en la célula de Sertoli, apuntando hacia la lámina basal. Después dice que los centriolos retornan a la superficie posterior para modificarse y formar la pieza de conexión. Em, y nadie me preguntó tampoco, ¿verdad? Pero yo también me preguntaba dónde era que está su membrana plasmática, ¿verdad? Y esto sería su membrana plasmática. La membrana plasmática pasa a ubicarse por detrás, sí, hacia donde está el flagelo. Y cuando se ubica hacia atrás, se va a ir en tres partes. Va a generar la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. Les voy a mostrar en la siguiente imagen, viene esa parte, ¿sí? Y después está la fase de maduración, que lo que pasa es, vieron que yo les dije que, bueno, se saca el resto de membrana plasmática que ya no sirve, o sea, se reduce el exceso de citoplasma alrededor del flagelo para formar el espermatozoide y eso lo hace la célula de Sertoli y le convierte así. Y también lo que pasa en esta fase de maduración es, como yo les dije, que todo esto está unido. Acá se ve, vieron que hay como un puentecito entre estos. Eso también se va a encargar de fagocitar, se va a fagocitar en esta fase de maduración y quien realiza esa fagocitosis es la célula de Sertoli también. Este modo de cultura general, no sé si se les pregunta ahora, por ejemplo, pero el casquete acrosómico del espermatozoide, acá enfrente, va a contener hialuronidasa, neuraminidasa, fosfatasa ácida y acrosina. Y en la terminación asa luego ya les debe hacer pensar que va a destruir eso, o sea, que va a lisar. Y esa capacidad, o sea, esas enzimas con esa capacidad les va a permitir ser indispensables para penetrar en el óvulo durante la fecundación. ¿Sí? Creo que van a tocar eso cuando den femenino. Bueno, tienen que saber que los espermatozoides que recién se liberan son inmóviles. Sí, tienen todo su flagelo, su axonema, pero siguen siendo inmóviles. ¿Y cómo es lo que se van a mover entonces? Se van a mover mediante un líquido secretado por las células de Sertoli y también, por lo que les dije hace rato, por las células mioides que van a hacer esa contracción, ¿verdad? Esto va a hacer que ellos puedan recorrer los túbulos seminíferos hacia los túbulos rectos, puedan ingresar a la red testicular, después se van a ir hasta los conductos eferentes y después en el conducto del epidídimo recién es donde van a adquirir movilidad y cambios madurativos. Entonces, durante todo este proceso todavía no son móviles, o sea, sí se mueven, pero no por autonomía, sino porque tienen un líquido, o sea, mediante un líquido que se secreta por las células de Sertoli y por las células mioides que son contráctiles. Y acá también se puede ver eso que les mencioné hace rato que ocurría en la fase del acrosoma, donde se forma la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. De acá lo que tienen que saber es que la pieza intermedia es donde se encuentran la mayor cantidad de mitocondrias. Todo este verdecito son mitocondrias. Bueno, este les puse también para que puedan ver más cómo es gráficamente en un túbulo seminífero. Estas van a ser las células mioides que les dije hace rato, estos rosaditos, más alargaditos, como fusiformes. Después, las que están más hacia la lámina basal, pegado hacia la lámina basal, más van a estar las células espermatogónicas tipo A oscura.
Después de esta célula tipo A oscura suelen salir las espermatogónicas A clara, tipo A clara. De estas salen las tipo B oscura, tipo B. De las tipo B tenían que salir los espermatocitos primarios, que son estos. Después, y vieron que, no, acá, espermatocitos primarios. Sí. Y vieron que acá, por ejemplo, no hace esa distinción con el secundario. ¿Por qué? Porque el secundario ocurre muy rápido, entonces no se sabe si estamos viendo un primario o un secundario. Y normalmente se le pone espermatocito nomás. Pero acá, por ejemplo, pone espermatocito primario y no secundario porque supuestamente el secundario pasa muy rápido. Y el primario suele tardar 22 días en convertirse en el secundario. Después acá tenemos las espermátides tempranas y estas son las espermátides tardías. Y van a querer saber seguro cómo vamos a diferenciar espermátide tardía de un espermatozoide. Y va a ser todavía espermátide tardía si está pegado a lo que es el epitelio, pero si está ya en la luz así sueltito, va a ser un espermatozoide, pero si está pegado todavía al epitelio, va a seguir siendo espermátide tardía. Y estas son las células de Sertoli, estas que son bien grandes. Bueno, ya hablamos muchísimo de túbulos seminíferos, pero ahora sí vamos a entrar en túbulos seminíferos. Para hablar de los túbulos seminíferos por dentro en sí, vamos a hablar de las células de Sertoli, que ya les mencioné varias veces. Estas son células epiteliales cilíndricas altas, que no se dividen ni descansan sobre la lámina basal como vimos. Eh, es muy importante porque a estas células se les conoce también como células sustentaculares. ¿Por qué? Porque son células de sostén para los espermatozoides. Sí, aquí, grande luego el espacio que suele agarrar y como que los espermatozoides adhieren o se pegan a ella. Estas células de Sertoli van a fagocitar y degradar los cuerpos residuales. Eso es lo que les dije, tipo, toda esa, pónganle que estos dos están unidos y que ya dejen de estar unidos para después soltarse a la luz, eso lo realiza la célula de Sertoli. Pero no solamente eso, la célula de Sertoli también puede fagocitar cualquier célula espermatogénica que no se diferencie completamente. O sea, es muy importante. Las células de Sertoli también se unen unas con otras. Esta célula de Sertoli se está uniendo con esta célula de Sertoli acá. Y van a formar un tipo de unión ocluyente o hermética. O sea, bien cerrada su unión, ¿verdad? Y esa unión va a hacer que se compartimentalice en dos partes. En un compartimiento luminal y en un compartimiento basal. El compartimiento basal va a estar formado principalmente por espermatogonias y espermatocitos iniciales. Y el compartimiento luminal va a ser por espermatocitos maduros y espermátides. Las células de Sertoli tienen muchísimas funciones realmente. Y yo a modo de citarles nomás les puse esto. Por si se les llega a preguntar. Estos siempre suelen decir que crea la barrera hematotesticular y es muy importante porque el plasma o líquido que está dentro de los túbulos seminíferos es diferente al que está en nuestro plasma sanguíneo. Entonces, si es que nuestro plasma sanguíneo llega a estar en contacto con el plasma que hay en el túbulo seminífero, se puede crear como una reacción anafiláctica o reacción como a un cuerpo extraño. Y no nos haría nada bien, es como que nuestro cuerpo nos va a empezar a atacar, ¿verdad? Entonces se crea esta barrera hematotesticular. Después también se crea una proteína fijadora de andrógenos, que es la que va a tener mucha relación con lo que es la testosterona y va a saber cuándo se está produciendo ya demasiada testosterona y cuándo es necesario que se siga produciendo. Después dice que aísla las células germinales que son genéticamente diferentes y por ende antigénicas. Eh, o sea, cuando viene un óvulo, o sea, cuando se une con un óvulo o una célula germinal de, de una mujer, se unen y son genéticamente diferentes porque es un cuerpo, o sea, no es de nuestro cuerpo, es de otro cuerpo. Nuestro sistema inmune puede reconocerlo como un antígeno
y nuestro cuerpo cuando ve un antígeno forma anticuerpos y le va a atacar. Y eso es lo que hace la célula de Sertoli. Aísla las células germinales, que son genéticamente diferentes y por ende antigénicas, para que nuestro cuerpo no reaccione ante esos antígenos. Y también produce factores críticos necesarios para la progresión exitosa de las espermatogonias, que son la ABP, la inhibina y el activador de plasminógeno. Bueno, acá también el túbulo seminífero. Acá más o menos. Nosotros, a ver si puedo agrandar. No se puede agrandar. Bueno, nosotros vemos todo lo que está enrolladito acá. Pero llega una parte acá recta, túbulo recto. Después del túbulo recto viene la red de testis o red testicular. Bueno, nosotros ahora vamos a ver lo que es la red testicular. Bueno, la red testicular. No se ve tan bien lo que son los túbulos rectos porque dice luego que es una transición súbita hacia los túbulos rectos y si se le puede identificar, yo no encontré primero ni una lámina, pero si se le identifica los túbulos rectos es porque solamente están formados por células de Sertoli, o sea, no tienen ni una de estas células espermatogónicas que vimos en el túbulo seminífero. Pero dice que cerca de su final se estrechan y su revestimiento epitelial cambia de cúbico a simple. Y los túbulos rectos después desembocan en la red testicular. Y la red testicular no va a tener epitelio simple, va a tener epitelio cúbico o cilíndrico, pero no simple. ¿Sí? No plano, quiero decir. No plano. Yo sé decir que parece que es plano, pero no. Es cúbico o cilíndrico. Cúbico o cilíndrico, ¿sí? Y no es pseudoestratificado. Como vimos, por ejemplo, acá. Esto, por ejemplo, es pseudoestratificado porque son varias capas de células. Bueno, después dice la red testicular se conecta con la porción proximal del conducto del epidídimo. O sea, esta red testicular tiene acá como cablecitos, porque este ya es el epidídimo, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de estos cablecitos. Entonces, la red testicular se conecta con la porción proximal del conducto del epidídimo a través de 20 conductillos eferentes. O sea, estos cablecitos que le mostré acá. Y esos sí van a estar cubiertos por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Tiene una característica especial que vamos a ver enseguida, que tiene aspecto de dientes de sierra y vamos a ver que esas dientes de sierra se van a formar porque va a tener dos tipos de células. Células altas ciliadas y células bajas con microvellosidades. Miren acá, estas son las células con aspecto de dientes de sierra. Para mí no parece dientes de sierra, pero vamos a seguir lo que dice el ROS. Bueno, en los conductillos, lo que les dije es que tiene dos tipos de células, que son las altas ciliadas y las bajas con microvellosidades. Si tienen microvellosidades, ustedes tienen que siempre asociar con absorción. Cuando hay microvellosidades es porque se va a absorber algo. Bueno, en los conductillos deferentes es el primer sitio donde aparece una capa de músculo liso. ¿Por qué les puse esto acá? Porque a diferencia de los túbulos seminíferos, que tenían las células mioides, que hacían ese trabajo de células musculares lisas, en los conductillos deferentes ya no vamos a encontrar las células mioides. En vez de células mioides, vamos a encontrar directamente una capa de músculo liso. Acá les marca, músculo liso, músculo liso, músculo liso. Bueno, entonces, ya hablamos de los conductillos deferentes, entonces subimos y llegamos al epidídimo, ¿verdad? El epidídimo está compuesto por conductillos deferentes que se le estudia como que es su cabeza y el conducto del epidídimo en sí que está compuesto por su cuerpo y su cola, siempre con vasos sanguíneos, músculo liso y cubiertas por tejido conjuntivo. El epidídimo va a estar formado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y tiene dos tipos de células. Las células principales, que son estas más altitas, acá está, giré nomás mi lámina para que pueda entrar en la diapositiva.
pero son las células principales que son numerosas, con microvellosidades largas y modificadas. Allá cuando habrán dado generalidades, habrán leído que los estereocilios son microvellosidades modificadas y este epitelio va a tener estereocilios, las células principales. Y después están las células basales, que son las células madres del epitelio del conducto. Y quiero que vean un poco o sea, vayan fijando, por ejemplo, la diferencia que había con los conductillos deferentes. Estos no tienen aspectos de dientes de sierra y también tienen un poco tienen una forma, no tienen una forma regular la forma del epidídimo, porque también está todo enrollado, así como vimos hace rato, los túbulos seminíferos están todos enrollados y cuando hacemos un corte tiene este aspecto de forma irregular, ¿verdad? Está más alargadito algunos son como forma de riñón, algunos son más circulitos. Bueno, y eso. Bueno, después, siguiendo al conducto, el epidídimo, llegamos al conducto deferente. El conducto deferente va a tener, para poder identificar, usted tiene que ver una capa gigantesca de músculo liso, porque dice lo que tiene 3 capas de músculo liso. Pero también tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado muy parecido al epidídimo, pero a diferencia este tiene mucho más músculo liso. Y dice que ese músculo liso va a desaparecer o va a hacerse mucho más fina cuando llega a la ampolla del conducto deferente. Ahí ya no vamos a tener tanto. Realmente no creo que se les pregunte, pero les puse una lámina por las dudas. Lo que más creo que se les puede llegar a preguntar es esta parte. Les voy a mostrar ahora las láminas para poder diferenciar. Esta lámina, por ejemplo, que se les marque, por ejemplo, así. Esta celulita de acá. Y ustedes tendrían que saber que es una espermatogonia. Y espermatogonia tipo puede ser A oscura o A clara. Para mí parece más clara que oscura, porque es más clarita realmente. Esta podría ser una oscura. Espermatogonias. Después, eso dijimos que está más hacia el lado basal, ¿verdad? Después de las espermatogonias están estos, los espermatocitos. eh, los espermatocitos. Dijimos que no vamos a hacer esa diferencia de primario y secundario porque no se puede saber si es primario o secundario, porque la transición eh, de secundario es muy rápida. Entonces podría ser un primario o podría ser un secundario. Entonces espermatocitos nomás, ¿sí? Y se ve que no están tan cerca de la lámina basal, ¿sí? Y parece que tienen como granulitos, ¿verdad? Todo lo que dicen ESP serían los espermatocitos. ¿Vieron acá? No está tan cerca de la luz. Acá también. Bueno. Y las espermátides son las que están un poquito más cerca de la luz. Pero ¿se acuerdan que yo les dije cómo vamos a ver si es espermátide tardía o espermatocito? Y vieron que las espermátides están todavía, tienen forma así de rayita, o sea, una línea. Tienen esa forma ya de medio espermatozoide, pero sigue pegado a lo que es el epitelio, no está en la luz todavía, porque si estaba en la luz ya iba a ser espermatocito. Y esto que dice acá, NSC, está apuntando esto. Y esto sería una célula de Sertoli. Tiene como, para mí parece un ojito. A ver, acá también le apunta una célula de Sertoli. Acá le apunta una célula de Sertoli. Creo que de eso, por ejemplo, se les podría preguntar si les llega a preguntar algo. Y si, por ejemplo, apunta hacia la lámina propia, estaría, por ejemplo, apuntando una célula mioide. ¿Sí? Que está en la lámina propia de los túbulos seminíferos. Y lo que está acá en el estroma son todas células de Leydig. Acá célula de Leydig. Célula de Leydig. Bueno, y acá les traje más láminas para que se pueda diferenciar mejor. Estos son todos los que tienen aspectos de dientes de sierra, dientes de sierra, dientes de sierra. Y este, por ejemplo, si les pregunta, tiene cilios y tiene microvellosidades, pero no tiene estereocilios. Miren cómo se ve así desde una vista un poquito más alejada. Se ve ese aspecto de dientes de sierra, ¿verdad? Ujú. Bueno.
Y a diferencia de este, que es el conducto del epidídimo, que no tiene ese aspecto de dientes de sierra, es más regular su, el contorno de su luz, pero tiene ese aspecto de sucio más o menos, y esos son sus estereocilios. Miren, y también su epitelio es bien grueso, me parece una, no sé, pero es bien gruesito, porque son células bien altas, cilíndricas altas, células principales. Mira acá. Para mí que en nuestro baño se nos había puesto luego así una lámina bien, no se ve, identificaba muy bien lo que es los estereocilios, y así ya no había duda que era conducto del epidídimo. Parece como un piano, teclas de piano. Bueno, y acá les traje una lámina donde tiene los dos. Esto sería conductillos deferentes. ¿Vieron esa irregularidad? Dientes de sierra. Y estos serían el conducto del epidídimo, más regular, más grandecito. Y vieron que su núcleo está más hacia la lámina basal y más libre la parte apical. Creo que acá, sí, pues si miran esto, se nota bien la diferencia, por eso les traje. Y eso es todo de mi parte. Ahora les voy a dejar con mi compañera, no sé cómo se sale de acá. Ahí. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar nomás, no tengo problema. Hola, ven todos mi pantalla, Sí, ¿sí? Bueno, conmigo vamos a desarrollar las glándulas sexuales anexas y también pene. Bueno, vamos a empezar con las vesículas seminales. Las vesículas seminales, primero vamos a ubicarnos en dónde estamos, ¿verdad? Las vesículas seminales, ellas son un par de glándulas tubulares, son alargadas y muy tortuosas. Estas están ubicadas en la pared posterior de la vejiga urinaria. Bueno, están formadas por dos cuerpos, esto que estoy acá apuntando, ¿sí? Y estos dos cuerpos de vesículas seminales van a estar paralelas a estos dos que estoy apuntando ahora, que son las ampollas del conducto deferente, ¿sí? Bueno, luego estas vesículas seminales van a unirse con el conducto deferente para poder formar el conducto eyaculador, ¿sí? Bueno, ahora que ya nos ubicamos, vamos a decirlo así anatómicamente, ¿verdad? En dónde están las vesículas seminales, vamos a hablar ya de la histología. Bueno, respecto a la histología de las vesículas seminales, vamos a tener que está formado, bueno, tiene una pared, ¿verdad? Que consta de mucosa, una capa de músculo liso y una cubierta fibrosa que es su adventicia. Bueno, esto es lo más relevante de las vesículas seminales. La mucosa, que es esta que estoy marcando ahora, ¿sí? Tiene numerosos pliegues. ¿Ven cómo está? Sí, tiene muchísimos pliegues dentro de la luz de la glándula, ¿sí? Bueno, y estos pliegues que tienen así muchísimos sirven para aumentar el área de la superficie secretora de la glándula. Porque como sabemos, las vesículas seminales van a producir el 70% más o menos del volumen del líquido seminal. Entonces, todos estos pliegues que están aquí dentro de la luz de la glándula ayudan a que se pueda expandir para poder formar ese volumen del líquido seminal. Bueno, ¿y qué es lo que va a secretar las vesículas seminales? Bueno, ellos van a secretar un material viscoso, blanco, amarillento, que va a contener, lo principal que van a secretar es la fructosa, que es el principal sustrato metabólico de los espermatozoides, o sea que es aquel que le da la energía a esos espermatozoides para que ellos puedan atravesar, ¿verdad?, el canal vaginal. Bueno, también va a secretar aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. ¿Qué es importante conocer también de las vesículas seminales? ¿Cuál es el epitelio que va a revestir a esa mucosa? Bueno, y es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ven cómo los núcleos no están todos en un mismo nivel. Entonces, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado. ¿Sí? Ven cómo acá dentro de la luz de la glándula, acá también se ve, ¿sí? Entonces, dentro de su luz, en la mucosa no se ven esos, como los pelitos que Fer le estuvo mostrando, que sí
tenían los otros epitelios que eran ciliados. En cambio, este es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, no ciliado. ¿Está bien? Bueno, luego vamos a hablar de la próstata. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande que tienen los varones, ¿sí? Y esta está en la pelvis y se encuentra por debajo del cuello y la vejiga y va a pesar hasta 20 gramos si estamos hablando de una próstata normal, ¿sí? Bueno, y la próstata va a secretar un líquido claro que es ligeramente alcalino que contribuye a la composición del semen. Bueno, mientras hablamos de las generalidades de la próstata, cabe destacar también que esta se puede dividir tanto en lóbulos como en zonas, ¿sí? Y para la histología y así también para la anatopatología, ahora que van a dar ustedes en tercero, es importante conocer la división por zonas, ¿sí? Entonces vamos a conocer esta que estoy marcando acá, no sé si se ve mi cursor, ¿sí? Es la zona periférica, ¿sí? Luego tenemos una zona central, que es esta, que es un poco más amarillito, que está rodeando a los conductos excretores que están acá, ¿sí? Luego tenemos una zona transicional, que es esta, que está de color naranja, y una zona periuretral, que es esta de color verdecita, que va a rodear a la uretra. Bueno, ¿y de dónde sale la importancia de conocer estas zonas? Es por lo siguiente. La zona periférica, esta que les mostré, es la zona donde es mayor frecuentemente, ¿verdad?, que se ubiquen los tumores. O sea que aquí en la zona periférica se suele formar los carcinomas prostáticos. Bueno, y como es una zona periférica, entonces es la zona que está más cerca del canal anal. Por ende, no sé si ya seguramente ya escucharon que los doctores para poder diagnosticar, ¿verdad? O para poder ver si la próstata está bien, hacen el tacto rectal. Entonces, al hacer el tacto rectal es la zona periférica en la que van a estar palpando. Y es justamente aquella zona en donde se es prioritariamente el asiento de carcinomas prostáticos. También es importante saber que en la zona de transición, esta que está acá, el de color naranja, ¿sí? Es la zona en donde suele ocurrir el agrandamiento benigno de la próstata, que se denomina hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué pasa cuando esa hiperplasia prostática benigna ya es muy avanzada? ¿Ven cómo la zona de transición está cerca de la zona periuretral? Bueno, entonces cuando esa hiperplasia prostática benigna ya es muy avanzada, ya llega a obstruir esta zona periuretral y como es la zona periuretral que está en contacto con la uretra, entonces dificulta la micción. Bueno, eso todo a modo de introducción nada más. Ahora sí vamos a lo que realmente nos importa, ¿verdad? Que es la histología. Bueno, la próstata está compuesto por glándulas túbulo-alveolares. ¿Ven cómo son? La luz de estas glándulas túbulo-alveolares son bien amplias, ¿sí? Tienen mucha luz y todas estas glándulas túbulos alveolares, ven cómo están separadas por un estroma abundante, que es este que estoy marcando ahora, ¿sí? Y este estroma está formado por músculo liso y también fibras de colágeno. Bueno, ¿qué también es importante de la próstata? Dentro de estas glándulas, túbulos alveolares, tiene que haber un epitelio, ¿verdad? Bueno, y este epitelio glandular es pseudoestratificado y tiene dos capas de células. Y es muy importante que recuerden que tiene dos capas de células, ¿sí? Acá estoy marcando la capa basal que está cerca de ese estroma fibromuscular, ¿sí? Acá están las puntas de flecha, o sea, las cabezas de flechas que están apuntando, ¿verdad? Es la capa basal. Y luego hay una capa que está hacia la luz de la glándula, que es la capa de células secretoras. Justamente esta capa de células secretoras tienen un núcleo un poquito más alargadito, ¿sí? ¿Y por qué es importante recordar que hay dos capas de células? Es importante recordar porque cuando hay alguna patología en la próstata, ya sea benigna o maligna, lo que llama la atención en la histología es que se pierde esta capa basal de células, ¿sí?
Por eso es importante recordar que existen dos capas de célula en el epitelio de la próstata. Una capa basal, que es esta que estoy marcando ahora, donde están las cabezas de flecha, y una capa de células secretoras, que es esta que están marcando acá las puntas de flecha. ¿Está bien? Bueno, como dijimos que teníamos una capa de células secretoras, que es esta que estoy marcando acá, ¿sí? Es importante conocer también que la próstata va a secretar bastantes enzimas. Entre ellas, les puse acá 4, de las cuales estas dos son muy importantes. Entonces van a secretar la fosfatasa ácida prostática, que se le llama PAP, fibrinolicina, ácido cítrico y también el antígeno prostático específico, que es PSA. ¿Por qué es importante recordar estos dos? Bueno, porque cuando se manda a hacer un análisis de sangre, por ejemplo, si es que las concentraciones séricas de estos dos, de PAP y de PSA, están altas, es un indicativo de que existe alguna patología en la próstata, ¿está bien? No indica que sea benigno o maligno, pero sí que ya hay alguna anomalía. Bueno, y que también es importante entonces la próstata es esto que estoy acá mostrando, que son los cuerpos amiláceos. Acá se ven un poco mejor. Bueno, estos cuerpos amiláceos se forman, según leí, por la acumulación de la secreción de las glándulas, ¿sí? Entonces, con el tiempo, a medida que los varones se vuelven un poco más viejos, ¿verdad? Con mayor edad, se ven muchos más cuerpos amiláceos en un corte histológico. Entonces, repasando. La próstata dijimos que era una glándula túbulo-alveolar, ¿verdad? Como vemos acá, hay bastante luz dentro de estas glándulas, ¿sí? ¿Y qué vemos dentro de esta luz que nos llama la atención? Esta estructura eosinófila bien grande llamados cuerpos amiláceos. Y que también había un estroma, ¿verdad? Fibromuscular que tenía músculo liso y fibras de colágeno. Y no olviden también que el epitelio de la próstata tiene dos capas, ¿verdad? Una capa basal que está cerca del estroma y una capa de células secretoras. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, voy a tomar Sí, como un... Bien. La última glándula sexual accesoria que vamos a ver es la glándula vulvouretral. Bueno, esta también está formada por glándulas túbulo-alveolares, ¿sí? Pero acá la diferencia es que tiene un epitelio cilíndrico simple. Y ven cómo llama la atención el colorcito que hay dentro de estas glándulas. Acá, por ejemplo, en la próstata es blanco, ¿verdad? Solo que se ven los cuerpos amiláceos. En cambio, en las glándulas vulvouretrales, dentro de las glándulas, en su luz, se ve como hay así un color un poco más rosadito, más eosinofílico, ¿sí? Y esa es por la secreción de esta glándula, que es una secreción mucoide. Y acá les puse lo que contiene. Contiene galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido siálico y metilpentosa. Bueno, ¿y para qué sirven la secreción de estas glándulas vulvouretrales? Bueno, estas glándulas van a secretar un líquido, ahora que es el líquido preseminal, y este líquido sirve para la lubricación del acto sexual. Entonces, si ustedes ven un corte así histológico donde hay glándulas, túbulos alveolares, que tiene un epitelio cilíndrico simple, que se ve lo así acá un poco, no es un corte eh, muy específico, así muy de cerca, pero en un corte así lejano incluso, se puede identificar por la secreción mucoide que tiene, ¿verdad? Porque es un poco rosadito acá dentro de las glándulas. ¿Está bien? Bueno, todo claro hasta ahí. Bueno, voy a tomar como un... sí, Y ahora lo último que vamos a ver es el pene, ¿sí? Que es el órgano de la cópula de los varones, ¿verdad? Y está formada, anatómicamente sabemos que está formada por tres masas, ¿verdad? Dos masas dorsales, que es esta que estoy apuntando aquí, de tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos. Acá también se ve. Luego también tenemos una masa ventral, que también es de tejido eréctil, que es el cuerpo esponjoso. Y lo que más llama la atención dentro del cuerpo esponjoso es que le contiene la uretra esponjosa. Bueno, también va a existir una
túnica albuginea, ¿verdad? Que es una capa fibroelástica que le va a envolver a estos tres cuerpos y a estas tres masas de tejidos eréctiles, ¿sí? Y luego esta túnica albuginea va a entrelazarse aquí en el medio, se va a fusionar para poder formar el tabique medio del pene. Bien, ¿cómo se ve en la histología los cuerpos cavernosos? Bueno, los cuerpos cavernosos tienen abundantes espacios vasculares. Toda esta parte blanca que vemos dentro de los cuerpos cavernosos se van a llenar de sangre, ¿está bien? ¿Cuándo va a ocurrir la erección? Entonces, ¿qué llama la atención en los cuerpos cavernosos? Que contienen abundantes espacios vasculares que está cubierto por endotelio vascular, ¿sí? Este espacio vascular también existe en el cuerpo esponjoso, solo que en menor cantidad. Entonces, como había mencionado, que todos estos espacios blancos, ¿sí? Todos estos espacios vasculares se van a llenar de sangre, ¿sí? Entonces, para que ocurra la erección, estos espacios deben llenarse de sangre y se van a llenar tanto de sangre de manera que ese tejido fibromuscular va a expandirse tanto que va a comprimir esos vasos sanguíneos, por ejemplo, a esas arterias que están llenando los espacios vasculares, ¿está bien? De manera que la sangre no va a salir más y se va a mantener erecto el pene. Siguiendo, el cuerpo esponjoso, ven como también tienen espacios vasculares, ¿sí? Que también acá, por ejemplo, hay espacios vasculares que están cubiertos de sangre y otros que no. Pero ¿qué es lo que llama más la atención que ustedes tienen que identificar a la histología cuando hablamos de un cuerpo esponjoso? Es la presencia de la uretra esponjosa, ¿está bien? Que es esta que está acá, ¿sí? Y esta uretra va a estar tapizada con un epitelio urotelial o transicional, que es aquel epitelio que parecía como sombrillita. No sé si se acuerdan. Bueno, entonces, a modo de repaso, en un corte histológico de pene, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? La presencia de los cuerpos cavernosos, como habíamos dicho, que tenían esos espacios vasculares, ¿sí? Rodeados por endotelio vascular. Así también el cuerpo, esto en la porción dorsal y en la porción ventral, el cuerpo esponjoso, que también tiene espacios vasculares, como lo vemos aquí, pero lo que más llama la atención en el cuerpo esponjoso es la presencia de la uretra esponjosa, ¿sí? Que es esta que está acá y que va a estar cubierta por un epitelio transicional o urotelial. Y como había mencionado, que tenía una túnica albuginea que rodeaba a estos tres cuerpos eréctiles y que luego va a unirse en el medio para poder formar el tabique medio del pene. ¿Está bien? Y acá afuera también se ve esa adventicia, ¿está bien? Bueno, y eso es todo de nuestra parte. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que les quería decir es, no sé si está Carla acá, pero si le pueden decir, no sé cuándo va a ser la entrega de ustedes o si no van a tener entrega directo o parcial, pero pueden avisarnos uno o dos días antes y le hacemos un pretest para que puedan repasar otra vez, porque creo que ustedes todavía no empezaron masculino, ¿verdad? ¿Cómo? Todavía no empezaron, ¿verdad? Empezamos ya masculino Ah, ok. ¿Y cuándo tienen su entrega? y vamos a tener parcial lunes y creo que el próximo lunes ya entrega. No sé. Pero entrega de masculino el próximo lunes entonces. No, el próximo lunes es parcial y el próximo del próximo, ahí Ah, y es ustedes van a tener parcial de renal junto con intestino, creo, ¿verdad? Con digestivo. renal, urinario Ok. Ah, y sí. tegumentario y Ah, ok, mamá. ok. Y después de eso lo que van a tener entonces seguro su entrega de masculino, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, y avísenos nomás para poder prepararles un pretest así con todo lo que había salido en años anteriores para que puedan tener a mano también, ¿está bien? Y para que puedan practicar. Está bien, gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias por atendernos. Muchas gracias.